Tenemos ya con nosotros a José Luis Herrera, analista en Banco Big España. José Luis, muy buenas tardes y disculpa el retraso para ti también, porque al final, bueno, pues teníamos a muchos expertos para hablar sobre este tema, muchas preguntas y por eso se nos ha ido retrasando un poquito todo, pero muchas gracias por estar con nosotros ahora. Muy buenas tardes y nada que disculpar, es un placer estar con vosotros, como siempre. Bueno, José Luis, ¿qué te ha parecido el dato de inflación? ¿A los mercados les gusta? Quizá es verdad que, bueno, la subida que estamos viendo hoy entra dentro de un parámetro normal, más o menos, es una subida inferior al 1%, nada que no veamos en un día normal en Estados Unidos, así que ¿hay mucho por lo que celebrar o no tanto? ¿Cómo has visto el dato? Bueno, los mercados nos han acostumbrado últimamente a que las reacciones ante los datos pues hay que tomarlas con pinzas, ¿no? La pasada semana, de hecho, pues conocíamos un dato ISM que hacía que el mercado recortara un poquito, se lo tomara con nerviosismo, ISM de servicios, y luego conocíamos un dato de empleo y de nóminas el viernes que hacía que girara de nuevo al alza. Al final, mucha indefinición. Sigue habiendo mucha indefinición. Los datos macro están oscilando entre, bien, pues el crecimiento, la posible ralentización del crecimiento y, por otro lado, pues la todavía fuerte fortaleza que está mostrando el mercado laboral en Estados Unidos. Y el dato de hoy, que es bueno, pues lógicamente es positivo, es bueno, pero pues no hay que lanzar las campanas al vuelo. Es verdad que hemos visto subidas en torno al punto porcentual que en este momento están menguando. Lo importante es cómo termina el partido, ¿no? Cómo termina la jornada y bueno, pues y la situación que nos dejan los índices que no acaban de definirse. Tenemos la zona del S&P 500, los 4.150, que es el nivel que por el momento, de resistencia, que por el momento ha tocado y que tendría que pues, cerrar la jornada por encima de esa cota para pensar en que vaya a buscar un nuevo tramo al alza. Aquí tenemos el gráfico que os estoy mostrando. Y luego tenemos, por otro lado, pues otros índices como el tecnológico Nasdaq, que sí que podría tener un poquito más de tirón en línea con lo que viene siendo pues el comportamiento de la tecnología en las últimas semanas, meses, pero siempre que respete pues su correspondiente zona de soporte, que ahora mismo está en los 12.850 puntos. Y en lo que respecta a Europa, tomando como referencia el DAX 40, que ha hecho una visita ligeramente por encima de los 15.800 puntos, pero desde un punto de vista técnico pues también está aconteciendo una circunstancia que no es ajena al comportamiento de este índice, y es que muchas veces parece querer dejar atrás una zona de resistencia, pero luego hay una directriz alcista que es la que finalmente pues acaba definiendo el movimiento, y es lo que estamos viendo por el momento. El hecho de que la resistencia anterior estaba alrededor de los 15.730, 15.750 puntos, podríamos pensar que la deja atrás, pero sin embargo, pues vemos como la zona de los 15.800 corresponde con una tangencia en esta pues directriz con cierta pendiente positiva, que es la que al final acaba pues mandando, ¿no? Y de alguna manera repeliendo al precio. Y eso, por un lado, pues justificaría un recorte, ¿no? Desde los niveles actuales hacia zonas donde poder tomar mayor impulso, que, por otro lado, pues ya desde un punto de vista más amplio, pues también podríamos tener un argumento de que finalmente pudiera romper al alza, porque esto que vemos aquí pues podría ser, ¿vale? Un hombro, cabeza, hombro invertido, son velas diarias, y aquí sí que podríamos tener una proyección pues ligeramente por encima de los 16.000 puntos. Toda esta pata sería el hombro izquierdo, todo esto sería la cabeza, y en ciernes, en formación, compatible con una caída, ¿por qué no?, hacia niveles de 15.400 puntos, a modo de posible apoyo en toda esta zona en su momento de resistencia, ahora soporte. Si estamos ateniéndonos a esa figura, pues quedaría una caídita hacia esta zona y después pues realmente tomar impulso al alza. En fin, siempre va a haber argumentos, tanto en un sentido como en otro. Comentar, pues con la buena difusión que estáis dando al dato y a las excelentes intervenciones de los anteriores exponentes, o ponentes mejor dicho, pues comentar de añadido que bueno, pues estamos ahora mismo en una situación en la que los tipos de interés de la FED pues están ligeramente, ¿no?, por encima de la tasa de inflación, y eso es algo pues que hacía mucho tiempo que no se veía. Si eso es sintomático de que ya estamos en el final de la subida de tipos o no, pues bueno, se tiene que ver. Y la clave va a estar, como viene siendo también habitual en los últimos trimestres, en los resultados empresariales. Al final, más inflación, menos inflación, expectativas inflacionistas o expectativas desinflacionistas, pues más o menos el mercado
está en ese terreno entre la frontera del bien y el mal y lo que va a determinar pues un poco la evolución, el crecimiento y la evolución de la economía va a ser la temporada de resultados que comienza próximamente. Los primeros van a ser los bancos, se va a mirar con lupa pues todo el impacto que hayan podido tener, aunque todavía es pronto y probablemente no se vean estos resultados, todo el impacto que haya podido tener la pseudocrisis financiera a la que hemos asistido las últimas semanas y se espera pues ligeros recortes, pero bueno, en la medida en que el mercado pues sea capaz de enjugar esos resultados en un nuevo otro sentido, veríamos una continuidad alcista de las bolsas o no. Y para terminar, si me permites, pues comentar que empieza a funcionar de nuevo esa, pues, ¿cómo decirlo?, esa palanca, ¿no?, entre bonos y renta variable, aunque pues de alguna manera los bonos estarían mostrando una situación con la volatilidad a la que venimos asistiendo en los últimos meses que no concuerda de todo con el panorama actual, ¿no? Entonces tendríamos que ver un reajuste o bien en los bonos o bien en las bolsas para que todo, entre comillas, cuadre. José Luis, ¿y el eurodólar? Porque hoy se está moviendo al alza tras conocer este dato de IPC, cerca ya de los 1,10 dólares concretamente. ¿Qué te parece el movimiento? Pues está reaccionando al alza, efectivamente. El hecho de que, bueno, pues esa bajada de inflación, pues lo que muestren menos posibilidades de subida de tipos está haciendo que se debilite el dólar. Por ende, pues aquellos activos correlacionados inversamente, como el oro como principal exponente, pues está reaccionando al alza. Y desde un punto de vista técnico, el par euro-dólar, siendo pues uno de los pares principales, uno de los pares de referencia, pues lo que está es mostrando una evolución, a ver si me carga el gráfico, lo que está es mostrando la posibilidad de que acabe dejando atrás pues toda esta zona que era pues de alguna manera de resistencia, ¿no? Esta directriz ha ido frenando el precio en diferentes ocasiones, la última vez a finales de febrero, y si realmente se consigue dejar atrás esa cota, incluso superar el 1,1030, que es la resistencia previa, pues podríamos ver al par en niveles superiores, niveles alrededor de 1,12, que es donde pasaría su media de 200 sesiones, incluso trazar un Fibonacci de todo el tramo de caída previo que nos podría llevar a niveles pues en torno al 1,1250, 1,13, ¿por qué no? Pero bueno, paso a paso porque, aquí lo tenemos, porque pues primero pues toda la zona, entre la zona actual y el 1,1030 es donde pienso que estaría la clave de cara al corto plazo, pero bueno, pues un comportamiento hasta cierto punto lógico, ¿no? Si es que existe muchas veces la lógica, sobre todo en el muy corto plazo en los mercados, pues la toma de beneficios que está habiendo con respecto al dólar. Pues José Luis Herrera, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial sobre el dato de IPC. Es recíproco y feliz jueves.